decir a todos ustedes que estoy muy contenta de estar aquí presente con dos personas que de verdad tienen una historia que contar. Le quiero dar la bienvenida a Alfredo y a Eva por estar conmigo y compartir esta historia tan bella de amor, de resiliencia, de triunfo, a pesar de las circunstancias y los obstáculos y las cosas que se presentan en nuestra vida. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Claudia, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Esta es una sección que yo hago para Claudia Contigo, historias que inspiran. Y hoy Eva y Alfredo van a compartir con nosotros, primeramente, la historia de ellos, cómo se conocieron, cómo Dios los trajo a conocerse y a unirse. Cuéntenme un poquito, ¿quién quiere empezar de los dos? Bueno, voy a comenzar yo. Aquí, Alfredo. En principio, importante hablar de la distancia, ¿no? Yo toda la vida he vivido aquí en Miami. Eva, venezolana también, yo soy venezolano. Eva tuvo un capítulo de su vida donde tuvo que estar en Chile viviendo 7 años, donde además se preparó profesionalmente, le fue muy bien, hizo muchas cosas. Pero ahí empieza la historia. La historia es que a través del nombre de su libro, que es La Casa de los Milagros, sí. A través de los milagros sucedieron estas cosas, porque yo no lo puedo explicar de otra manera. Ese es el comienzo, creo. Sí. Así es, sí. A 6.000 kilómetros de distancia, y hoy estamos aquí gracias a Dios y gracias a los milagros, que como lo dice Alfredo, mi libro se inspira en este nombre tan hermoso que es La Casa de los Milagros, porque por mucho tiempo mi casa fue como, yo le decía a todo el mundo, es que mi casa es la sucursal de los milagros, aquí pasa de todo, pero también algo que quiero expresar es que todos en esta vida debemos confiar y tener fe, porque los milagros no llegan con luces, con destellos, con ángeles o con una sanación total y absoluta. Los milagros pasan todos los días, Claudia. Así pero es. hay que tener los ojos abiertos del alma para poderlos ver. Sí, muchas veces en nuestro pensar que le adjudicamos los buenos momentos o las situaciones que nos suceden a la suerte. Así es. Y bueno, sí, la suerte existe, ¿no? Pero yo creo que a veces se nos olvida que para sentir a Dios un poco más cerca de nosotros debemos, amén de estar agradecidos, o sea, llevarlo con nosotros en cada momento. Y cuando tú empiezas a ver que empiezas a suceder cosas muy lindas en tu vida alrededor y cosas muy simples, ahí es donde uno debe aprender a decir, yo sé que Dios está conmigo. Así es. Y quiero decirles a todo el público que muchas no sé si conocen la historia de ellos dos, cómo se conocieron y todo. Quiero que le cuentes un poquito de la historia de cómo se conocieron, de lo que tuvieron que vivir los dos. Yo sé que no es fácil a veces hablar de estas cosas que han pasado, porque todo el pasado se queda atrás y vivimos el presente. Cuando Dios nos lleva por diferentes etapas de nuestra vida, como dicen, hay veces que nosotros pensamos que en realidad algo trágico no puede traer una bendición o un milagro. Pero Dios siempre en su infinita misericordia trae cosas increíbles. Sí, por eso empezamos a hablar de los milagros y de la Casa de los Milagros, porque nosotros nos conocimos porque mi hijo Carlitos tenía 3 deseos en su corazón. A mí me cambió la vida, Claudia, porque hace 3 años a mi hijo Carlos lo diagnosticaron con cáncer cerebral etapa 4. Cuando me dan esta noticia fue seco, solamente tenía 6 meses de vida, le quedarían solamente 6 meses de vida para los médicos, para la ciencia. Pero para Dios nada es imposible. Nada. Y Carlitos tenía 3 deseos en su corazón que al final se convirtieron en milagros gracias a la intersección de Carlo Acutis, que de eso te vamos a hablar más adelante, y bueno, como nos conocimos allí, que lo cuente... Que lo cuente Alfredo y lo cuente al público que nos ve. Así es, bueno, el asunto fue el siguiente, yo estaba en una sesión con músicos en mi casa, trabajando en el estudio, y recibo un mensaje directo de Instagram diciendo: señor Mateus,
existe un niño compatriota suyo, venezolano, que vive en Chile y que le dieron solo 6 meses de vida porque tiene cáncer y él desea, uno de sus deseos es conocer a Sebastián Yatra. Yo quisiera saber si a través de su experiencia, todo, de cómo se desenvuelve usted en la industria, pudiera tener acceso a él y decirle, ¿no? Que cómo podemos hacer para... Wow, esa noticia, en principio, no porque sea venezolano, simplemente por solidaridad humana, y cuando yo recibo algo así, wow, qué increíble que este es el deseo de un niño que quiere conocer a Sebastián Yatra. Yo le dije, mira, por supuesto que sí. No lo sé, no lo conozco de primera mano, pero sé que tengo alguna persona en la industria que me va a poder colaborar con esto. Yo voy a lograr que esto suceda. Y bueno, y entonces empezó esa campaña de hablar con mucha gente para que esto sucediera. Pero para hacer el cuento corto, pasaron algunos meses hasta que Sebastián Yatra, de hecho, llegó a Chile. Eva, por su lado, yo no la conocía, solamente sabía que era la mamá del niño y con quien me comunicaba por WhatsApp sin saber qué era ella, ni siquiera ni cómo lucía, nada, no sabía quién era ella, simplemente porque además ella tenía en su WhatsApp la foto de su hijo. Y yo, pues, obviamente, muy respetuosamente siempre he dedicado a la conversación del niño, de cómo lograr el objetivo. Sí. Entonces, cuando llegó el día, Sebastián Yatra, a través de mis medios, no contestó. Okay. Por X o por Y no contestó. Pero ella había hecho contacto con Farruko meses antes, porque además, que eso está en el libro, que no lo voy a contar, pero la verdad es que por mis propios medios, desafortunadamente, no lo pude conseguir. Okay. Pero gracias a Dios, Eva ya había tenido un contacto con Farruko meses antes, que de eso no quiero hablar tanto porque es parte del libro. Sí. Pero lo cierto es que a través de una cosa hermosísima que le sucedió, otro milagro, tuvieron un acercamiento muy especial. Y la hija le dice en ese momento, mami, ¿por qué no te comunicas con Farruko? Si Farruko te atendió tan bien. Y ella dice, oye, tienes razón, a lo mejor él puede conseguir a Sebastián Yatra. Y así fue. Y así comenzó todo. Entonces ahora lo dejo en manos de Eva. Sí, Eva, vamos porque para ti esto tiene que haber sido la mano de Dios. Sí, totalmente. Y estuvo también muy presente Carlos Acutis, que en ese momento recién conocíamos de su nombre. Mi hijo Carlitos era súper devoto de Carlos Acutis. Y al salir del lugar, que todavía no hemos conversado de eso, donde le preguntan a Carlos sobre sus 3 deseos, salimos de allí los dos, bueno, te podrás imaginar la situación. Y en ese momento, yo como madre creía que yo tenía fe, pero la fe la sientes es cuando te llega una prueba tan grande. Así es. Y al salir de allí, mi mamá, que no sabía lo que estaba pasando, me dice, casualmente, pero todo es providencia de Dios, que estaba la reliquia de Carlos Acutis en Santiago de Chile otra vez y que había la oportunidad de tener un encuentro personal con la reliquia. Le podíamos pedir directamente. Ya no era una misa o detrás de un cristal, no. Iba a estar dispuesta para que fuéramos nosotros a tener un encuentro con él. Cuando me da la dirección, me quedé sorprendida porque justamente estábamos pasando por allí. O sea, Santiago tan grande, tan gigante, y acabamos de venir de esta situación donde Carlos expresa sus 3 deseos. Fuimos y gracias a Dios nos abrieron las puertas, nos recibieron a última hora, fuimos los últimos, estaban cerrando y estuvimos solos con la reliquia donde yo pedí un milagro de un Carlos para un Carlos. Wow. Y Carlitos, allí dejamos en manos de Dios todos estos deseos y allí fue cuando empezó nuestro regreso a casa, como le digo yo, en medio de la fe, muchísimas pruebas. Conozco a Alfredo y hoy en día han pasado 3 años y bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios y con tu cara angelical, Eva. Hermosa. De verdad, muchas veces Dios, como dicen, Dios es el que forma el camino de cada uno de nosotros. Totalmente. Y cuando somos personas que creemos en Él, ¿verdad? Sí. Él es el que guía. Sí. Todos tenemos, yo siempre he creído que todos tenemos una misión y venimos con esa misión. Y cómo Dios sabía
por lo que tú estabas pasando, Eva, y te trajo a esta persona tan maravillosa a tu vida para ser esa fortaleza que tú necesitabas. Esa fortaleza, porque el segundo deseo, Carlitos en ese momento expresó 3 deseos. Okay. Y el segundo es este por el cual yo les hablo, que para mí es un milagro en nuestra vida, en nuestra historia, y así lo vemos, y honramos a Dios con esto, porque el segundo deseo de mi hijo era que él no se podía ir de este mundo dejándome sola. Imagínate, qué hermoso. Entonces, por eso es que nosotros vemos todas estas señales como un milagro. Y tú acabas de decir algo muy importante. Dios nos va preparando. Dios nos va preparando. Siento que fue una preparación muy grande para mí espiritualmente y esa fortaleza que hoy experimento y que a veces siento, lo he dicho anteriormente, esta palabra que está escrita para nosotros como un propósito de Dios en nuestra vida, esta paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Sí. Porque Dios me regaló muchas cosas. El milagro quizás no era la sanación física de Carlito, pero a partir de allí estuvimos 3 años juntos. De 6 meses a 3 años viviéndolo con amor, con alegría, cumpliendo sus sueños, sus deseos. Entonces ahora siento, Dios me preparó. Dios te preparó. Lo más importante es saber para qué, por qué. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa preparación? Que ya lo vemos, ¿verdad? Que ya vemos qué preparación es la que Dios tenía para ti. Porque yo sé, Alfredo, que tú has sido una parte fundamental en la vida de Eva, pero también creo yo que es una misión mutua. No, de totalmente. Los dos. Bueno, de hecho, cuando comenzamos la entrevista les había comentado que Eva, cuando estuvo esos 7 años en Chile, ella tuvo una preparación y a lo mejor ella en ese momento no sabía realmente para qué. Estoy seguro que no sabía para qué. Y esa preparación era como life coach, ella es certificada life coach. Y bueno, hizo su programa, le invirtió muchos años, todo, felizmente se graduó con mucho sacrificio. Y el asunto es que pasan estas cosas, ¿no? Y yo lo comento y yo digo, mira, uno puede estar muy preparado, ¿verdad? A nivel de filosofía, a nivel de emociones, a nivel de profesional, psicológicamente. Pero cuando sucede algo como lo que le sucedió a Eva, mejor dicho, solo Dios. Solo Dios. Y entonces ahí es donde yo digo que existe el verdadero propósito, tanto de su preparación como de la propia mía. Así es, definitivamente. Yo, gracias a Dios, tuve muchos años colaborando con la Iglesia Católica. De hecho, casi 30 años colaborando con la Iglesia Católica a través de la música, escribiendo muchas canciones, incluso dedicadas a María. Soy muy mariano. Y he escrito varias canciones para ella y otras cosas con otros artistas católicos que muchas personas conocen. Y felizmente, pues siempre, digamos que abocado a trabajando pues por el bien de los grupos, de los cantantes, colaborando con esta música, aunque también tenía una vida a nivel secular, a nivel del profesional muy importante, que vale la pena el paréntesis. Sí, claro que sí. A mí me molesta un poco, no es que me moleste, yo soy de las personas que no divide la vida cristiana de la vida secular. Muchas personas no, porque él se convirtió y más nunca. Y yo es que no lo entiendo. Si nuestra misión en la vida, como lo hizo Jesús, era andar por la calle. Y alcanzar a aquellos que no lo conocen. Correcto. Entonces no entiendo cómo la gente divide el mundo secular del mundo. No, eso no es para mí. No lo veo de esa manera. Y siempre he sido, y a la vez siempre he sido muy respetuoso con eso, ¿no? Y con otras religiones además que también tienen sus cosas lindas, pero bueno, nosotros nacimos acá y crecimos adorando a nuestro Señor. Pero el punto es que ahora sentimos que hay una preparación, que toda esta preparación tiene ahora un propósito. Así es. Ese es el punto. Así es. Y el propósito es grande, porque te voy a decir una cosa, Eva, yo igual así como tú, y tú también, Alfredo, uno ya trae algo por dentro. Viene a este mundo y ya Dios tiene planes para ti. Y créeme que siempre se ha dicho y siempre se ha hablado que la pérdida de un hijo es lo más duro que ningún ser humano puede sostener. Así es, y te voy a decir una cosa,
Dios te va a usar mucho con eso, Amén. para ayudar Amén. a tantas personas Amén. que desafortunadamente, ¿verdad? No salen de esa depresión, no salen de esa Sí, tristeza cuando pierden un sí, hijo. muy importante lo que estás diciendo. Ujú. De hecho, mi libro no es un libro de duelo, no honra el duelo, honra a la vida, a A la la victoria. vida, Porque exacto. hoy yo estoy aquí, como lo digo, de pie es por mi hijo, por la enseñanza que él me dejó. Entonces, ¿cómo puedo yo quejarme si el único que tenía que quejarse era Carlitos y nunca lo hizo? Y nunca. Vivió una enfermedad con una alegría que desarmaba cualquier circunstancia que estuviésemos pasando. Y por otro lado, esto que dices del duelo y de las madres, Ujú, hace poco lo comentaba con una amiga al salir de misa. ujú. Carlitos apenas acaba de cumplir 10 meses que se fue, como le digo, a una mejor morada. Así es. Se quedó en nuestra casa, pero él se fue a la sucursal del cielo. Y en esa misa yo me sentía quebrada. Por supuesto que hay días que no puedo Claro, levantarme. claro. El duelo me duele, Ah, pero claro que conocí sí. la realidad de lo que estoy viviendo en una comunidad hermosa, porque soy servidora de Emaús, este Ok. retiro espiritual tan bello que a mí me cambió la vida. Y le comentaba a una hermana de Emaús que yo me siento más comprometida en la oración por las madres que están Ujú. pasando un duelo, pero que no tienen tan presente a Dios, Así es. porque hay dos formas de vivirlo, y lo estoy viviendo yo. Te duele muchísimo, a veces es desgarrador, no te puedes ni levantar, pero es diferente llevarlo de la mano de Dios, porque te va a dar esa paz que es muy distinto. A veces Ujú. pensamos que el duelo es no evitar el dolor. Jesús no evitó el dolor, no evitó No, la claro cruz, que no. la abrazó. Entonces, nosotros es un llamado, el libro, una invitación a ver estos milagros diarios, y está basado en 6 frases que me dejó Carlitos, mi hijo, Que son las bases que del son las libro. bases del libro. Y bueno, Alfredo te Ujú. comentará un poquito mejor cómo se levantaba Carlos y Sí. nos alegraba el día. Eh, Esto es bien importante, ¿no? Sí. Yo pertenezco a la familia Mateus Ibarra, digamos, ¿no? O sea, Ujú. nuestra unión desde que nos conocimos hace 3 años. No conocí a Carlitos sin la enfermedad, ya Ujú. él estaba diagnosticado. Claro. Yo te puedo jurar que nunca vi a Carlitos de mal humor. O sea, Increíble. Qué ejemplo. es cómo lo hace, cómo lo hizo, no lo supe. Ahora lo entiendo, que es a través de Dios, a través de entrega, eso que habla Esa Eva, es de la entrega. entrega y de entender que la muerte es solamente un portal a algo mejor, al Ujú, cielo, al ujú. paraíso, así como lo vivió Carlo Acutis. Y También. eso es algo, esta es una de las razones por la cual Eva y yo nos comprometimos a hacerle esta canción tan hermosa que Sí. les invito a Cuéntales de la todos. canción, que esa es Sí, otra cosa que tú estás es como un haciendo. paréntesis en la conversación, Ajá. pero vale la pena No, hacerlo. Un sí, homenaje claro. muy lindo. Que le hicimos un homenaje porque Carlo Acutis estuvo presente en nuestra vida, definitivamente, a través de estos pequeños milagros que sucedieron durante la vida que pude compartir con Carlos, ¿no? Y es muy lindo porque cuando revisas la vida de Carlo Acutis entiendes la entrega y que no tenía miedo. De hecho, Carlo Acutis en su último video que se consiguió después de Ujú, su muerte, ujú. lo encontraron en sus grabaciones de la cámara, decía él en un video, bueno, estoy destinado a morir, pero eso es lo que quiere Dios para mí, y ya, y así Ujú. feliz. Y así era Carlos, y yo decía, wow, ¿cómo puede ser que se levante todos los días Sí, diciendo buenos días, alegría? Así decía él qué todos lindo. los días que lo pude ver. ¿Cómo se siente? Mejor que nunca. Y él hacía un gesto con su mano derecha y decía, Mejor que mejor que nunca, nunca. Y nunca. decía así. Y es muy particular. Nosotros en la casa siempre Ujú. bromeamos, cuando estamos incluso hasta comiendo. ¿Y cómo está? ¿Cómo salió todo? Mejor que Mejor que nunca, nunca. nunca. Ajá, así. Qué bello. Y él siempre fue así. Y uno dice, ¿cómo? Si sabes que vas a morir, Sí. si estás en una cama, si estás a veces con dolor que nunca supimos. Ah, Él nunca mostró incomodidad, o sea, no sé cómo abrazó esa cruz tan fuerte, pero bueno, solo el amor de Dios, ¿no? Puede lograr cosas así, la fortaleza. fortaleza que Dios te Sí. da Ujú. a cada uno de nosotros cuando enfrentamos circunstancias y situaciones en la vida. Y por eso
yo quise hacer esta entrevista con ustedes porque son una historia que inspira. Muchas veces todos nos podemos dar por vencidos y le tenemos miedo a la muerte. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Hay personas que son muy fuertes y realmente Carlitos mostró que no hay que tenerle miedo, que que él vino a cumplir su propósito, llegó a este mundo, tuvo que irse a ese tiempo y logró su propósito de vida. Y todos nosotros tenemos que hacer lo mismo. Venimos a cumplir nuestro propósito. Unos se van antes, otros se van después, pero todos nos vamos a ir al final. Y es algo tan fuerte y tan potente cuando lo aplicamos a la vida de cualquiera de nosotros. No yo porque estoy en la música o cualquier otra persona porque es un dentista, un profesional, un arquitecto, lo que sea que fuera. Cuando se vive la vida con propósito, todo cambia. Cambia incluso el cansancio diario, porque ya no es un cansancio, es un gozo. Es una cosa que tú dices, terminé a las 3 de la mañana, pero lo que estoy haciendo es una cosa hermosa y es una cosa que va a cambiar vida, va a ayudar gente. Entonces uno trabaja con una dinámica diferente. Sí, claro. El cansancio a lo mejor es físico cuando estás tu cabeza sobre la almohada, pero tú dices, qué alegría. Sí, te acuestas con alegría y eso es muy importante. Para ti, Eva, ¿cómo fue escribir este libro? Es muy importante esto que dice Alfredo porque yo lo viví. A veces pasaba 12 horas escribiendo sin parar, no te puedo decir que feliz porque para mí el libro fue parte del duelo. Recordar cada cosa fue muy duro. El libro nació, ya yo venía escribiendo muchas cosas desde Chile, obviamente tenía como un blog personal sobre todo estos milagros. O sea, mi mamá también me decía, hija, que no se nos olvide. Que la tendencia del ser humano es olvidar y creer que todo llegó de la nada, ¿no? Y venía ya como que escribiendo algunas cosas, pero yo no sabía cómo iba a estructurar luego todo, porque obviamente nosotros no perdimos nunca la fe y la esperanza de que se iba a dar el milagro. Y Carlitos tampoco la perdió. Solamente que en medio de este camino conoció a este gran amigo, Carlo Acutis, que le fue su ejemplo. Carlo siento que vivió su enfermedad así porque vio en Carlo Acutis un ejemplo de vida y es la invitación también a los jóvenes. Yo encontré, Claudia, en medio de este camino de duelo, cuál era mi propósito. Y el propósito de las madres, como le digo. Y no es más que ayudar a nuestros hijos a llegar al cielo. Ese fue mi propósito, mi misión. Y descubrí que no solamente lo tienes que hacer por los hijos, que en este caso, lamentablemente, lo que yo estaba pasando. Es un propósito diario. Claro. Porque hoy nos preocupamos por otras cosas y no por este propósito espiritual de que formar hijos buenos, hijos santos, hijos que tengan un propósito en la vida. Y en medio de este duelo, Alfredo me dice, como buen escritor y compositor. Sí, claro. Productor. Dice, escribe porque en medio de tu peor circunstancia vas a sacar lo que Dios tiene en tu corazón. Entonces fueron noches y días donde no había un día que yo me podía levantar de estar escribiendo. Creo que fue algo muy guiado por el Espíritu Santo, porque lo digo en el libro, cómo llegaron estas ideas, cómo conectó todo. Fue una bendición muy grande, a través también de milagros que seguían sucediendo, y así fue que partió esta historia. Y luego la canción hermosa que acabamos de escribir para la beatificación, la canonización de Carlo Acutis. Cuéntales un poco de la canción. Sí. Bueno, como ya les dije, ya está en todas las plataformas, a partir de la canonización de Carlos, que ya pasó hace unos días. Y felizmente, porque de verdad que además que conocimos a otro nuevo santo, yo no me había dado cuenta que eran dos los que iban a ser canonizados, y dos santos jóvenes. Es muy importante para nuestra iglesia eso y para todos, porque realmente es un niño que vivió la vida nuestra, o sea, como viven nuestros hijos, con el internet, con las cosas que suceden, con todo lo que sucede, y fíjate tú, canonizado en tiempo récord, ¿no? Gracias a Dios.
La canción de Carlos fue un bálsamo para nosotros porque ya era una misión que queríamos lograr. Y felizmente pues quedó hermosa. Una de las cosas que como profesional tuve que hacer es analizar todo lo que había de Carlos, ¿no? Y obviamente había canciones muy lindas, muy inspiradas y eso es muy importante. Pero yo sí notaba que faltaba una canción que encerrara todos, digamos, el legado que él dejaba, sus pensamientos, su forma de pensar, o sea, una especie de oración donde la persona cuando escuche la canción va a tener toda la vida de Carlos resumida en 2.5 segundos. Imagínate, qué bello. ¿Verdad? Sí, entonces, y eso fue un reto porque era cómo hacer rimar todas las frases que él dijo, cómo hacer rimar, qué escoger en el coro para que sea lo más importante y por qué. Y ahí hay un dato muy importante, que es que como Carlos, sabemos que uno de los legados más importantes que nos dejó es el amor a la Eucaristía y la verdad que hay en la Eucaristía de que cuando la tomas estás recibiendo a Dios, ¿no? Qué bello. Eso, que es nuestro dogma de fe como Qué católicos, ¿verdad? Entonces es muy importante porque hay una frase de nuestra consagración en la misa que dice por Cristo, con Él y en Él. Entonces, para incluir a Carlos dentro de esa frase, yo dije, bueno, contigo, con él y en él. ¿No? ¡Qué contigo, lindo! Con él y en él. Y así se llama la canción, con él y en él. Me parece que los dos unidos, con tanto el libro y la canción, va a ser todo un éxito. Gracias. De verdad que sí. Y creo que Dios ya los está llevando hacia ese propósito por lo cual fueron llamados los dos. Y unidos, por cierto, unidos, porque encontraron el amor, encontraron ser una pareja idónea, ¿verdad? Porque no tan fácil se encuentra una pareja así. Entonces, gracias a Dios que están cumpliendo esa misión que Carlos dejó en ustedes. Sí, y eso es algo bellísimo, bellísimo. Sí, y eso que dices que no todo el tiempo se consigue una pareja así y agregado a una circunstancia, porque nos conocimos en el peor momento de nuestras vidas y aún así ha sido maravilloso, ha sido lo que más nos ha unido y nos ha fortalecido. O sea, es muy importante vivir también en pareja agradecidos. Así es. El libro, hay que decir cuándo sale, ya va a estar publicado en noviembre, ¿no? Carlitos se fue el día de los fieles difuntos, como era él, fiel a Dios, hasta eso era parte de su propósito. Qué hermoso, qué hermoso. No saben cómo agradezco el tiempo, su valioso tiempo de prestarme para llevar esta historia a las personas que siguen Claudia Contigo. Lo más importante aquí, y siempre he querido yo transmitir al público, es transformar vidas. Yo de verdad los dos les deseo el éxito profundo y no solamente eso, Eva, que tú sigas adelante con tu coaching, que Dios te inspire a pues hacer lo que tienes que hacer y ayudar a tanta gente, porque yo sé que lo vas a lograr, Y Alfredo, pues sigas escribiendo bellas canciones, tanto en el mundo que nos acerca a Dios, como en el mundo secular, ¿verdad? Porque todos estamos conectados. Así es. Todos estamos conectados y Dios quiere que nosotros salgamos y toquemos vidas, que tal vez en su momento, como estamos tú y yo, los tres aquí sentados, no conozcamos esa otra cara de esa persona, pero esa persona escuchó esta entrevista, que tal vez esté en otro país, que tal vez esté en Estados Unidos o donde quiera, en cualquier rincón del mundo. Vio esta entrevista y le tocaste el corazón. Los dos les tocaron el corazón. Muchísimas gracias, de verdad, por esas tan lindas palabras. Desde que comenzamos esta misión, esto que hemos logrado y todos estos proyectos, hemos recibido muy lindos comentarios y quiero aprovechar en esta entrevista pues para agradecerlo porque uno no sabe para quién trabaja, ¿no? Uno no sabe para qué hace las cosas y me ha pasado en el pasado que hago algo y Dios lo utiliza como un instrumento y cuando te das cuenta que fuiste utilizado por Dios, el shock
es impresionante. No, Ahí es sí. donde uno dice, tengo responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad Así es. de con nuestros dones y nuestros talentos hacer cosas que realmente ayuden a los demás, porque realmente ahí es donde está el gozo de esta vida, ahí es donde quedan las marcas en la gente. En la gente. Uh-huh. Y sobre todas las cosas, lo más importante es que lo que haces, lo haces con amor. Uh-huh. No lo haces por lucrar. No, muchas veces digo, no lucras, digo, a veces no lucras con las cosas. Créanme, a todos los que nos escuchan, muchas de nosotros hacemos esto con el corazón. Uh-huh. Sí. Y Alfredo y Eva están aquí conmigo por su corazón lindo, que de verdad que Dios me puso a mí a hablarles y contactarlos, que por cierto en mi podcast ya me habían pedido que querían conocerte, porque ya había entrevistado a Alfredo sí, en una ocasión en mi podcast, Claudia Contigo. Y gente que me comentaron que les encantó la entrevista. Ay, nos hubiera encantado conocer a Eva, ¿ves? Porque contaste un poquito. Gracias. Y entonces ahora Dios me ha impulsado a mí a llevar estas historias a través de mis redes sociales, y quiero conocer más gente que tenga una historia que contar, así como ustedes, Lindo, claro. para poder llevar un mensaje más amplio. Quiero dar las gracias a los dos por haber compartido conmigo esta historia y les deseo todo lo mejor. ¿Recuerdan el nombre del libro? Es La Casa de los Milagros. La Casa de los La Milagros. Casa de los Milagros. Así es que muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos así, ahí por ahí, en las redes sociales. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias a ti yo siento a Dios más cerca. Gracias a ti yo anhelo santidad. Tú me enseñaste una autopista al cielo.